Bueno, y lo anunciado, estamos con Julio Guzmán, el flamante candidato a la presidencia de la República, que ha aparecido en muchos medios de comunicación esta semana. Ya algunos analistas políticos de peso, como Mirko Lauer, le dedican su columna al análisis de esta figura. Es un joven, 44 años, doctor en ciencias políticas por la Universidad de Maryland, que ha tenido además una experiencia en la administración pública como viceministro de Pymes y como secretario general de la presidencia del Consejo de Ministros durante la gestión de Juan Jiménez Mayor. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por aceptar esta convocatoria de Radio Capital. Muchísimas gracias, buenos días. Estoy muy contento de estar contigo, Will. En primer lugar, porque me imagino que en buena parte tu estrategia, más allá de las ideas centrales que empujen tu candidatura, tiene que ver con distinguirse de los partidos tradicionales. Estos que el 50% de la ciudadanía no quiere saber nada con ellos, ¿no es cierto? La transparencia tendría que ser una característica muy clara de tu candidatura, y en ese sentido me gustaría saber cómo se financia tu campaña. Absolutamente. Es algo que a nosotros nos ha llamado la atención por la forma en la que nos hemos organizado. Varios analistas han dicho, bueno, esta campaña es una campaña millonaria, etcétera, ¿no? Y revisando lo que se ha hecho, pues es fácil de explicar. Una página Facebook muy bien trabajada, con 2 personas dedicadas a tiempo parcial hace muy pocos meses. Una página web que les anuncio que ya sale este domingo, que es muy buena, pero también con solo una persona. Viajes al interior del país, que no son grandes montos, etcétera. Pero la capacidad de organización que hemos tenido y la capacidad de los jóvenes que están en nuestro proyecto es tan impresionante que en verdad da esta impresión. Pero nosotros, como tú dices, vamos a hacer algo distinto y vamos a mostrar absoluta transparencia. Yo he dicho no solo que en su momento vamos a publicar toda la información contable de los ingresos financieros, sino que vamos a hacer algo adicional. La próxima semana van a salir todas las personas que están apoyando en la campaña. Ajá. Todas las que están dando su tiempo, y van a explicar cada una de ellas qué es lo que está haciendo. Entonces va a salir uno que diga, mira, yo estoy dando tanto, otro, yo estoy dedicando tanto de mi tiempo para el Twitter, para el Facebook, otro que va a decir, yo estoy dando mi tiempo para los viajes, yo en la seguridad, etcétera, de una forma absolutamente transparente. Los peruanos tenemos que cambiar la forma de hacer política. Bueno, pero y mostrar... cambiar la forma de hacer política supone diferenciarse de los políticos tradicionales, por hacer una generalización que me parece en parte injusta. Y entonces, utilizar un vientre de alquiler, como Todos por el Perú, que es un partido político que tiene inscripción electoral, pero no ha sido formado por ti, ¿no es actuar como los políticos tradicionales? Sí. El tema es que en nuestro caso no es un vientre de alquiler. Un vientre de alquiler es cuando existe un grupo político con inscripción y que invita a un candidato externo para que sea su candidato. En nuestro caso no es así. Lo que ha pasado con Todos por el Perú es que ha habido una renovación de la dirigencia al interior de Todos por el Perú, que ha sido cedida por un grupo que tenía el control del partido, y el día de hoy hay un grupo que representa un cambio generacional que está manejando el partido. Y esta es una historia muy buena que contar, Guido. Acá tenemos un grupo de personas con unas credenciales democráticas y personales muy buenas, intachables. Está Raúl Salazar, Gonzalo Aguirre, Drago Kisic, que son personas intachables y que han tenido la valentía y la decisión de permitir un cambio generacional sin pedir nada a cambio. Desde un principio no nos han pedido ni dinero, ni recursos, ni ninguna lista en el Congreso, y han mantenido su palabra hasta el último día. Entonces, esas historias que para los peruanos pueden ser extrañas en la política, existen. Porque en la política todavía quedan personas honestas que quieren hacer algo bien por su país. Es decir, trabajar con espíritu de servicio y no pensando en el beneficio personal. Así es. Vamos a dejar, yo tengo varias preguntas más en el tintero, pero tú sabes cuál es la mecánica en Radio Capital, es la opinión de los oyentes la que importa, así que vamos a dejar que los oyentes participen y pregunten a Julio Guzmán aquello que les inquiete, que les preocupe o que les dé curiosidad para saber si realmente puede un outsider llegar a la presidencia del 2016.
212-5353, 0824-802 para sus llamadas desde provincias completamente gratis. Tenemos llamadas, te ruego que te pongas los audífonos para que puedas escuchar la intervención de nuestros oyentes. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Diego, llamo de San Juan de Lurigancho. Escuchamos, Diego, escucha a Julio Guzmán. ¿Tienes alguna opinión respecto de esta candidatura? Sí, justo ayer estaba viendo por internet el reportaje que le hicieron en Punto Final. Me parece muy interesante. Ajá. Me parece un hombre sincero y me parece muy interesante lo que él acotó sobre lo que él denomina el chorreo. Ahora, esa... Sí, sigue, por favor, Diego. Sí, yo pienso de que está en algo muy cierto porque vemos que ahorita lo que llamamos el crecimiento económico mayormente beneficia a la gente que puede decir que son los grandes, que la gente pobre sí pobre, o sea, no hay cambios para ellos. Lo que yo siento de disconformidad en el país es que hay mucha desigualdad, o sea, hay gente que tiene mucho dinero y hay gente que no tiene totalmente nada y ciertamente los gobiernos prometen muchas cosas a la gente pobre solamente para captar votos y a la hora de la hora no hacen nada por nadie, o sea, todos se enfocan solamente en la capital y nada en la gente de provincia. De acuerdo, Diego, gracias por tu opinión, está clara. Vamos a atender otra llamada para después dejar los comentarios de Julio Guzmán. Aló, muy buenos días. Aló. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días. Sí, escuchamos. ¿Cuál es tu nombre, por favor? No, pero tienes que bajar el volumen de tu receptor, si no, no hay manera de entendernos. Radio Capital. Aló. Aló. Bueno, nada. A ver, interesante que la primera llamada sea de entusiasmo. Sin embargo, yo he tenido oportunidad de leer el ideario, que es el ideario de Todos por el Perú, que respalda la candidatura de Julio Guzmán. Es 4 o 5 carillas muy puntuales y muy sencillas que comienzan por señalar que debemos hacer un diagnóstico sobre un FODA, ¿no es cierto? Fortalezas, oportunidades, riesgos, debilidades y riesgos. ¿Cuáles son las fortalezas y cuáles las debilidades o los riesgos de un país como el Perú, en tu opinión, Julio? Absolutamente, ¿no? El primero es que nosotros creemos que el concepto de inclusión social es algo interesante, pero no es suficiente. Creemos que el concepto ideal es el de integración nacional. ¿Cuál es la diferencia entre inclusión e integración? La inclusión nos dice que hay dos Perús y nos dice entre líneas que hay un Perú que es mejor que el otro. Entonces uno tiene que ser incluido en el otro. Y nosotros realmente no creemos que hayan peruanos distintos de los demás, sino que tienen distintas experiencias, distintas culturas y cosas distintas que aportar. Entonces el futuro del Perú es poner a los dos Perús al mismo nivel e integrarlos. El futuro del Perú para los próximos 50 años es la integración nacional. Interesante concepto, integración versus inclusión. Pero eso querría decir que no todos los peruanos tenemos el mismo concepto del país en el que vivimos, es decir, no tenemos identidad nacional todavía después de 200 años de república. Exactamente, Guido. Yo he hecho un ejercicio bien interesante. Desde que apareció la civilización en el Perú, es decir, desde Caral hasta el día de hoy, si toda la historia la ponemos en 24 horas, el Perú ha sido número 1, hemos movido la pelota desde que se inició en la mañana hasta las 9 de la noche. De las 9 a las 11 fue la colonia y el virreinato. Y de las 11 a las 12 es la república. ¿Qué nos dice eso? Que la construcción de peruanidad es un fenómeno muy reciente. En el largo tiempo histórico. Así claro. es, y por lo tanto la construcción de identidad va a tomar mucho tiempo. ¿Cuál es la buena noticia? Que ya comenzó. Y ese proceso ha comenzado en un laboratorio. Y ese laboratorio son las 15 principales ciudades del Perú, en donde los migrantes se han combinado con la globalización y el crecimiento económico y han comenzado a generar identidad. ¿Cuál es el reto? Tenemos que agilizar ese proceso de construcción de identidad. ¿A través de qué? No de la inclusión, sino de la integración nacional. Esa integración pasa por una integración física, vía infraestructura, vía carreteras, vía, un transporte multimodal, vía inclusive la integración virtual. Pero me lleva a una pregunta complicada, que tiene que ver con el proceso de regionalización. La vamos a dejar para después del corte y vamos a esperar llamadas de los oyentes, varias llamadas seguidas para que después pueda comentarla Julio
pero le queda pendiente responderme qué hacemos con este fallido, creo yo, proceso de regionalización. El corte y volvemos. Continuamos en Radio Capital y Capital TV con Julio Guzmán, quien pretende ser el outsider en las elecciones del 2016. ¿Lo logrará? Ustedes lo saben o lo pueden intuir mejor que yo. Condiciones no le faltan, ideas tampoco. Pero yo he dejado pendiente, y la voy a seguir dejando pendiente, una pregunta sobre el proceso de regionalización, porque ahora queremos escuchar las preguntas, las inquietudes, las dudas de nuestros oyentes. Aló, muy buenos días. Aló. Hola. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Giancarlo Morati. Giancarlo, escuchamos. Escucha también Julio Guzmán. Hola, Giancarlo. Capital. ¿Qué tal? Quiero hacerte una consulta sobre la desigualdad, pero no la desigualdad como todo el mundo la concibe, sino la desigualdad inversa. Yo soy un contribuyente de primera, de tercera, de cuarta y quinta categoría, parezco un automóvil, pero yo no recibo nada del gobierno. Mis hijos no reciben Cunamás, ni Caliwarma, ni Seguro Social, ni beca 18, ni beca Presidente de la República, y menos pensión 65. Somos nosotros los aportantes, las personas formales, quienes contribuimos a estos programas sociales, bien por ellos, pero nosotros no recibimos nada. ¿Cuál sería su política en ese sentido? Gracias. Muy bien, muchas gracias, Giancarlo. Vamos a escuchar más llamadas. Aló, buenos días. Aló, Guido. Sí, muy buenos días. ¿Con quién hablo? Con Cecilia. Cecilia, qué gusto. También te escucha Julio. Sí, quería hacer una pregunta. Dicen que él está en contra del chorreo. Él lo ha aclarado. Yo digo, si no se llegara a realizar un proyecto como Tía María, ¿cuál sería su alternativa? En general, quisiera que me explique, que me dé un ejemplo práctico, ¿cuál es la alternativa del chorreo? Y la otra pregunta es si está de acuerdo que el dólar flote o que lo controle el BCR. Gracias. Muy bien, Cecilia, gracias por tu pregunta. Estoy anotando para después poder recordárselas a Julio. Más llamadas. Hola, buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿cuál es tu nombre, por favor? Melissa de San Miguel. Melissa, escuchamos. Julio, buenos días. Espero de ser todo positivo y que de verdad detrás de ti hay una honestidad intachable. Estar hablando con el futuro presidente del país, si Dios quiere y si realmente lo mereces. Mira, yo ya no quiero preguntarte nada por economía, porque este país no solamente va a crecer económicamente. Este país tiene un problema social grave y que ningún presidente hasta el momento, a lo largo de la historia, ve o ha sido capaz, quizás por su entorno, de solucionar. No tienes la solución tú, pero la solución podría empezar contigo, ya que estarías postulando a la presidencia. ¿Qué planes de gobierno tienes para tratar de sanar a esta sociedad que está enferma, que no está educada, que tiene padres que Muy bien, Melissa, muchas gracias. Vamos a darle oportunidad a muchos oyentes para que Julio pueda responder sobre la gran variedad de temas que están planteando. Preguntas concretas, dudas específicas. Aló, muy buenos días. Aló. Sí, ¿cuál es tu nombre, por favor? Darío. Darío, escuchamos. Sí, buenos días. Bueno, más que consulta a tu invitado, yo quería hacer un pequeño aporte, ¿no? Desde mi punto de vista, con el tema de lo que él comentaba en parte de la integración, ¿no? Si bien es cierto, acá el gobierno ha utilizado de repente mal el tema de la inclusión social basado en asistencialismo, ¿no? O sea, ha basado el tema de inclusión con formato de asistencia social. Entonces, yo creo que, como dice Julio, el tema debe partir más por la parte de integración nacional. Yo soy ingeniero civil, entonces yo le doy la razón por ese lado. ¿Por qué? Mucho se habla del tema de educación, ¿no? Que se debe invertir buena parte del PIB en la parte de educación. Pero si tenemos un país totalmente disgregado en la parte de infraestructura y comunicación... De acuerdo, Darío, está clarísimo tu punto. Vamos a darle oportunidad a otros oyentes. Aló, buenos días. Radio Capital. Sí, muy buenos días. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Consulta al invitado. Con el mayor gusto. ¿Cuál es tu nombre? Rafael de Surco. Rafael, escuchamos. Quisiera saber cuál es tu opinión sobre el proyecto Tía María que está siendo petardeado. También cuál sería su asunto sobre Conga. ¿Qué haría sobre la seguridad ciudadana?
y sobre todo sobre el incumplimiento el pago a los pensionistas jubilados del sector público. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Bueno, vamos a hacer un alto aquí para que en los próximos 4 minutos Julio pueda comentar estas primeras preguntas. La desigualdad a la inversa, planteaba Giancarlo. Es decir, bueno, tú tienes que responder, Julio, sí, adelante. Por supuesto. La situación es la siguiente. El peruano se encuentra entre, primero, una SUNAT que lo hace claudicar. Que lo hace claudicar y lo hace sentarse de rodillas, tratándolo como delincuente en muchísimas veces, cuando en realidad lo que debería de ocurrir es que tengamos un ente recaudador que nos facilite la vida y que sea un copiloto y que no nos haya caer en obstáculos. ¿Por qué la SUNAT es como es? Porque la SUNAT no ha cambiado en los últimos 25 años. La SUNAT se creó a inicios de los 90 para perseguir a todo el mundo porque nadie pagaba impuestos. El Perú cambió. Y por lo tanto la SUNAT también tiene que girar a ser una institución moderna como hay en otros países, que tienen unidades de inteligencia para perseguir al que no paga, pero para tratar a los demás con mayor facilidad. Cecilia se preocupaba por el tema del chorreo, porque claro, cuando hablas de que el chorreo no es suficiente, ¿qué pasa con un proyecto como Tía María? Y esa es una pregunta que se ha repetido. Y cuando criticas implícitamente el tema de la inclusión, ¿estás criticando los programas sociales y su existencia y su permanencia? En absoluto. Los programas sociales son urgentes y necesarios y tienen que continuar. Y ha sido un gran aporte del gobierno actual. Lo que estamos diciendo, sin embargo, es que los países progresan no sobre la base de los programas sociales, sino sobre la base de sus clases medias emergentes. Y la focalización y la inversión del Estado tiene que estar en esas clases medias emergentes para que todos progresen, no solo ellas, sino todos los peruanos progresemos. Creo que con eso también respondes la inquietud de Darío. Y respecto de Tía María, es decir, si el chorreo no es suficiente, ¿nos olvidamos de proyectos como Tía María y como Conga? Absolutamente no, hay que estar loco para estar en contra de la gran inversión. La gran inversión es positiva, es bienvenida, pero ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las condiciones en que aceptamos esa gran inversión? Muy simple, solo 2. Que es una buena relación con las comunidades y segundo, el respeto del medio ambiente. Veamos si Tía María cumple con esos requisitos. Voy puntualmente. Las Naciones Unidas, a pedido del gobierno, ojo, a pedido del gobierno, hizo 138 observaciones al primer estudio de impacto ambiental. Ahora hay un segundo estudio de impacto ambiental en donde el gobierno dice que ha incorporado esas observaciones. Bueno, sería muy positivo que el gobierno, en aras de la transparencia, muestre dónde están incorporadas esas 138 observaciones, que es uno de los pedidos que se está solicitando para este estudio. Los oportunistas políticos, extremistas, que van en contra de los proyectos mineros, se aprovechan de los errores del Estado. O sea, si el Estado no cometiera errores e hiciera las cosas no a las patadas, sino en los debidos procesos, e hiciera política, los extremistas no tendrían espacio. No tendrían espacio. Muy bien, 11 de la mañana con 30 minutos. Volvemos porque estamos aquí con Julio Guzmán, candidato a la presidencia de la República, que pretende ser el outsider que se meta por los palos entre los candidatos ya establecidos. Hacemos un corte, volvemos para escuchar su... Bueno, y continuamos conversando con Julio Guzmán. Antes de dejar que sea el público el que formule sus comentarios o preguntas, yo había dejado pendiente un tema sobre la regionalización, Radio Julio, Capital, que creo que es una institución fallida, un esfuerzo fallido por descentralizar y regionalizar el país. ¿Cómo ves el tema, tú que hablas de integración? Ahora lo menciono, solo quería antes mencionar el tema que yo nunca me he autodenominado outsider. Ah, que es el cintillo que está apareciendo. Sí, yo en ningún momento he dicho ni escrito que soy el outsider. Esto ha sido una denominación de los medios de comunicación. Entonces eso primero quiero dejarlo. Quizás me ven outsider porque somos jóvenes, porque tenemos ideas frescas, quizás por esa razón. Pero... ¿Pretendes representar sobre todo a la juventud? No, yo pretendo representar a ese 60% de la población que no le gusta ninguna de las opciones que hay y que como yo sale de ahí para darle una opción distinta al país y porque cree que todos los peruanos solo queremos progresar y necesitamos hacer más cosas. Punto. Pero los jóvenes son un nicho interesante en la medida en que se han organizado, han salido, se han empoderado, digamos, ¿no? Desde la ley Pulpín, en realidad desde antes, con el tema de la unión civil.
¿Cuál es tu posición, dicho sea de paso, respecto al tema de la unión civil? Es muy clara. Nosotros vamos a apoyar la unión civil. Yo soy una persona católica, de una familia católica. He sido educado en un colegio recontra católico y estoy bien orgulloso de mis valores católicos. Pero sé diferenciar entre lo que es la fe y lo que son los derechos de las personas. Son dos ámbitos completamente distintos. Además, hay que separar las creencias y convicciones religiosas de las tareas del Estado. Somos un Estado laico, finalmente, ¿no es cierto? Exactamente. Y las políticas públicas tienen que crear políticas para todos los peruanos. El tema de la fe es algo distinto. Radio Capital. Muy bien. Regionalización. Regionalización. Así es. Yo creo, a ver, la regionalización es un proceso en principio positivo, que hay que promoverlo, pero que está causando muchos problemas. Y está causando problemas por su diseño inicial. El diseño inicial de la regionalización se hizo... No fue tal, pues, ¿no? Claro, convertir a los departamentos en regiones era un absurdo. Se hizo a las patadas, realmente. Y lo que hoy existe es que tenemos una ley que le dice a los gobiernos regionales, provinciales y locales que tienen determinadas responsabilidades, pero no se especifica qué es lo que tiene que hacer cada una. Es una metáfora que yo siempre pongo. Es como si le regalo un auto nuevo a 3 personas, pero no les digo qué tienen que hacer con ese auto. Entonces, ¿cuál es la solución? Hacer un reglamento. Toda ley tiene un reglamento. El reglamento lo que dice es, lo que la ley quiso decir es tal o cual cosa. Esa es la oportunidad. En el reglamento deberíamos de decir, los gobiernos regionales se encargan de A, B y C. Los gobiernos provinciales, E, D y F. Y los locales de lo siguiente, poner un poco de orden. Y el gobierno central tiene tales y cuales prerrogativas y características en el establecimiento de políticas nacionales. Por ejemplo, el día de hoy, la gente con razón dice que ya no hay un gobierno, sino hay 2000 gobiernos. Porque cada uno maneja las cosas a su estilo. Eso no puede ocurrir. Hay casos increíbles, Guido, en que tú le tienes que pedir permiso a un distrito para poner internet. El poner internet es una política nacional. La educación es una política nacional. Que tiene que ver con el tema de integración virtual que tú estabas mencionando, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a integrar el país en infraestructura, virtualmente, educativamente, productivamente y del Estado, si no podemos tomar una decisión, ¿no es cierto? Desde el gobierno central. Desde el gobierno central. Pero ojo, la descentralización es un proceso que hay que promover, porque hay ciertas responsabilidades que solo deberían de competirle a los gobiernos regionales, como es, por ejemplo, el desarrollo productivo, que es algo fundamental. El futuro del Perú es la descentralización, pero hay ciertos ajustes que hay que hacer para ordenarnos todos y para saber quién hace qué cosa. ¿Cómo diferenciamos regionalización de descentralización? A ver, la descentralización está sobre la base de estas regiones, de las 20 y tantas regiones que se han creado. La regionalización es un concepto más amplio y más interesante, y te lo voy a explicar muy rápido. La geografía del Perú apunta a un manejo transversal de nuestro territorio. Es decir, nuestro territorio se tiene que manejar desde la costa, desde la playa, hasta la selva, por una razón muy simple. La distancia entre la costa y el pico más alto de los Andes solo son 200 kilómetros, lo que implica que la canasta básica de sobrevivencia y todos los productos necesitamos manejarlo en forma transversal. Por eso que los dos grandes imperios que el Perú ha tenido, Huari e Inca, se expandieron primero transversalmente y después de norte a sur. Entonces el manejo regional te habla de las macroregiones, de manejar el territorio de forma transversal y no longitudinal de norte a sur. De acuerdo. Es una vieja tesis también que comienza desde Pulgar Vidal, ¿no es cierto?, el gran geógrafo peruano. Pero vamos a escuchar las llamadas de los oyentes. Nos hemos acá entretenido conversando con Julio sobre inquietudes personales de quien habla, pero lo que nos interesa aquí es la opinión y el punto de vista de los oyentes de Radio Capital y Capital TV. Aló, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es tu nombre, por favor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días para tu invitado. Mi nombre es Adriano del Callao. Adriano, escuchamos con atención. Radio Capital. Sí, es sobre la producción nacional. Está tan baja que ni siquiera podemos hacer unos clips para el escritorio, no podemos hacer cosas tan elementales, pero a la vez que lamentablemente tenemos que importar de otros lados. ¿Qué sucede con la producción nacional? ¿Por qué no tenemos tecnología
que nosotros mismos no apoyamos a nuestros inventores. Quisiera a ver qué me puede decir al respecto. Gracias. Muy bien, gracias Adriano por el punto. En el ideario hay ideas interesantes sobre una integración macro a nivel de Sudamérica, precisamente para lograr lo que dice Adriano, pero será Julio el que responda. Más llamadas. Aló, buenos días. Buenos días, Guido, y buenos días a tu invitado. Una pregunta simple. Si Julio tiene una política de Estado para promover el deporte y usar el deporte como una herramienta de promoción de valores a nivel social. Gracias. Muchas gracias. Más llamadas. Aló, buenos días. Hola, buenos días. Sí, ¿cuál es tu nombre, por favor? Diego de San Isidro. Diego, escuchamos. Sí, mire, más que una pregunta, yo sé que se habla mucho del tema de cuál es el plan de trabajo, pero yo creo que todos los peruanos debemos considerar algo en cada candidato que se presente. Moralmente, ¿quién es nuestro amigo Julio? Digamos, y que aunque parezca decir un ridículo, ¿no? O tonto, viene de una familia constituida, es divorciado, cuántas veces se ha casado, cuáles son sus principios de valor, está a favor de la droga, a favor del aborto, a favor de los matrimonios homosexuales. Partiendo de esta base, porque nuestra enfermedad en nuestro país es un tema moral y social de la sociedad. Muy bien, Diego, gracias. Gracias por tu pregunta. Vamos a escuchar una última llamada antes de escuchar las respuestas de Julio Guzmán. Aló, buenos días. Radio Aló, muy buenos días. No. Aló. Aló. ¿Radio Capital? Sí. ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre, por favor? Roberto, de Cercado de Lima. Roberto, escucha Julio Guzmán. Sí, ¿qué tal? Un saludo también para Julio. Conversando con mi grupo de amigos, hemos recibido de buena manera la candidatura de Julio, y felicitarlo también por la valentía que ha tenido por asumir este reto para el país. Básicamente la consulta sería si podría explicar mejor. He escuchado que tiene un tema que se llama la Liga de los 500, a ver si podría ahondar un poco en ese tema. Muy bien, gracias Roberto. A ver, comencemos por la inquietud de Diego, que hablaba, ya no estoy seguro de cuál era la llamada, que hablaba sobre los temas morales. Sí. Vienes de una familia constituida, eres divorciado, eres casado, cuántos hijos tienes, ya adelantaste tu opinión a favor de la unión civil, que era otra de las inquietudes. Sí, por supuesto. A ver, soy casado, me he casado, en mi primer matrimonio tuve 2 hijos, en mi segundo matrimonio tengo una niña, o sea, tengo 3 hijos en total, una niña que tiene 11 años, otro de 6 y una que solo tiene 3 meses. Ajá. Soy católico, como ya lo he mencionado, ya me pronuncié sobre mi posición sobre la unión civil. Ya me pronuncié también sobre el Estado laico. Nosotros vivimos en un Estado laico, sin embargo tenemos una serie de tradiciones que tenemos que respetar, como la Semana Santa, la Navidad, etcétera, pero hay una diferenciación muy clara entre ambos. Adriano preguntaba sobre cómo incrementar el nivel de nuestra producción, cómo darle productividad al trabajo de los peruanos. No podemos hacer ni clips, decía, no sé si es una exageración, pero en todo caso es evidente que requerimos añadirle valor con nuestro trabajo a lo que son productos exportables por el Perú. ¿Qué plantearías respecto de ese tema? Primero, decir que la desaceleración que estamos observando es producto exactamente de eso, que venimos metiendo todos nuestros huevos en la misma canasta desde hace más de 30 años. Es decir, no puede ser que tengamos un país que es altísimamente vulnerable a los precios internacionales de las materias primas. Eso ocurre porque lo que hacemos es no generar valor. Vendemos literalmente piedras. Entonces, la idea es reducir la vulnerabilidad de la economía diversificando los productos que vendes. Radio Capital. Y la forma de diversificarlos es darle asistencia, asesoramiento a todas las empresas. Pongo un ejemplo muy claro. Si yo te doy 4 letras, la M, la A, la E y la I, ¿cuántas palabras puedes armar? Puedes decir solo mi mamá me mima. Punto. No puedes diversificarte más. Pero si yo te doy 2 letras más, la R y la O, puedes hacer 2 palabras más. Y si te doy la S y la E, haces más palabras y te diversificas. ¿Cuál es el problema en el Perú? Que no hay una tienda de palabras. El Estado no ha puesto hace 30 años una tienda de palabras. ¿Cuáles son una tienda de letras? ¿Cuáles son las letras? Riego tecnificado, semillas mejoradas, seguros agrarios,
certificaciones para exportar a la China, asesoramiento, de todo, todos aquellos tipos de conocimiento y de innovación y tecnología que necesitan. ¿Es posible que después de 60 años de la existencia de Southern seguimos exportando blister de cobre y no hemos podido transformar ese blister ni siquiera en alambrón, que digamos sería el producto más sencillo a partir del cobre? Por culpa del chorreo, por culpa de estar aferrados a un enfoque como el chorreo, en donde solo nos dice que tenemos que poner toda nuestra atención en ese tipo de proyectos. Y lo que nosotros estamos diciendo es que esos proyectos son importantes, pero nuestra atención tiene que estar metida en innovación, en tecnología, darle asesoramiento técnico de todo tipo. Y ahí tenemos una propuesta extraordinaria que se llama el mercado del progreso. Así como las madres y todos vamos a los mercados a comprar zanahorias, tomates para hacer crecer a nuestros hijos, las empresas también necesitan un mercado para hacer crecer a sus empresas. Y eso se llama el mercado del progreso. ¿Qué hay ahí? En una sola ventanilla única, Guido, tú vas a encontrar todo. Primero, asesoría para las finanzas de tu pequeña empresa. Asesoría para gestión. Asesoría para exportar a cualquier país en donde tenemos TLCs. Asesorías para poder conseguir seguros para los productores agrícolas. ¿No es un mundo demasiado idílico teniendo en cuenta el que estás describiendo, teniendo en cuenta lo anquilosado que es el Estado en el Perú? A ver, hay varias buenas prácticas en América Latina. Una es en Chile, que se llama la Corfo, y es una realidad. Y la Corfo constituye un rol fundamental en la economía chilena. En Brasil es el SEBRAE, que existe realmente. Y lo que nosotros estamos planteando, el mercado del progreso, esos son servicios que no los da el Estado, porque el Estado no sabe hacerlo. Esto es a través de privados. El Estado lo que hace es cofinanciarlo para que el emprendedor pueda tener acceso a esto. Tenemos que hacer un corte, Julio, y volvemos con varias preguntas que quedaron pendientes. Políticas deportivas y cómo utilizar el deporte, y esto de la Liga de los 500, que me ha dejado muy intrigado. 11:48, una breve pausa y en un minuto volvemos para escuchar las últimas llamadas y para terminar de escuchar las respuestas de Julio Guzmán a las ya planteadas. Permiso. Continuamos conversando con Julio Guzmán aquí en Radio Capital y Capital TV, y se suma en estos momentos Mónica Delta, que es un aporte extraordinario. Pero antes de tu participación, Mónica, que estoy segura que tienes, vamos a dejar que Julio responda a algunas de las inquietudes planteadas por los oyentes. Básicamente me quedaba pendiente el tema del deporte, que planteó un oyente no identificado, y esto de la Liga de los 500. ¿Qué cosa es la Liga de los 500, Julio? Sí. Con relación a lo del deporte, justamente ayer hemos tenido una reunión con un equipo de trabajo para ver la posibilidad de meter varios temas en la campaña, y uno de ellos fue el deporte, el que salió. Entonces, ahorita estamos trabajando en una mesa de trabajo, llamando a 3 o 4 expertos, que es parte de la metodología que tenemos, para cómo incluir el tema del deporte en la campaña de una forma rigurosa. Entonces, espero que muy pronto pueda tener un planteamiento sólido y no decir cualquier cosa. ¿Y la Liga de los 500? Con relación a la Liga de los 500. Parece una cosa espartana, ateniense, ya no sé. A ver, te cuento. Toda persona que ha estado en el Estado y que lo conoce bien sabe que tú necesitas como mínimo 500 personas de confianza y técnicas para poder manejar el no solo de confianza, sino con alto nivel de preparación. De probado nivel, ¿no? Exactamente. Entonces, yo cuando fui viceministro me llamaron 5 días antes para ser viceministro, cuando comenzó el gobierno. Y el viceministro es la persona que recién comienza a nombrar a los directores generales, directores, jefes de área, etcétera. Eso no puede pasar en nuestro país. No podemos trabajar de una forma tan improvisada. Cuando lleguemos al gobierno tenemos que tener nuestros cuadros y tenemos que tener cierta certeza que van a aceptar esas posiciones. Entonces, nosotros nos hemos adelantado y hemos creado un proyecto hace 8 meses que se llama la Liga de los 500, que es el reclutamiento de todas aquellas personas de organismos internacionales afuera, sector privado dentro, gente que también está en el Estado ahora, gente que ha estado en el Estado y está, por ejemplo, en las universidades, para hacer esta convocatoria. Entonces, al día de hoy no hemos completado la lista, pero tenemos a 380 personas ya identificadas. ¿Y comprometidas con el proyecto? Comprometidas con el proyecto tenemos alrededor de 40% de esas, pero todas han sido ya identificadas y contactadas. ¿Y si eso hay un tema generacional ahí? Sí, justamente a eso voy. Tengo algunas cifras que compartir con ustedes. De los que hemos identificado, 40% son mujeres y el 60% hombres. 15% de ellos tienen doctorado. 10% vienen del extranjero.
Y tenemos también datos sobre edades, pero no las tengo ahorita frescas, las prometo que se las voy a dar. Pero esa es la forma. Esa es la forma de trabajar. Ahora, la idea es que lo más probable es que esta lista pase los 500, porque en los últimos 3 días hemos recibido 2.500 mails de personas que quieren contribuir con sus conocimientos profesionales. Entonces, lo que estamos haciendo es, estamos haciendo pasar a todas esas personas por un equipo, por varias personas, para que las conozcan, para que vean su trayectoria y ver la forma en la que pudieran aportar. Tú sabes que, a ver, Julio, yo normalmente le digo a nuestros oyentes aquí en Capital que para creer en alguien, y es una fórmula que probablemente yo pongo en práctica desde hace mucho tiempo, porque uno pues no quiere convertirse en un cínico después de haber visto tanto, es lo siguiente, o sea, uno debe preguntarse más allá de la capacidad que pueda tener una persona, cosas bien simples, ¿no? O sea, cómo eres en tu familia, cómo eres como papá, cómo eres como hijo, pagas tus deudas, no las pagas, y finalmente ahí es donde hay un buen punto de partida para ver si uno puede creer o no creer en alguien. Entonces haría las mismas preguntas. Por supuesto. ¿No? En relación a ti. O sea, tú eres una persona de familia, en fin, porque la gente lo que quiere es conocer al hombre. Sí. Y las ideas son importantes, pero el hombre es, yo creo que es fundamental, porque a veces nos hemos metido unos chascos enormes justamente por esa situación. Absolutamente, Mónica, tienes toda la razón. Ahora, te confieso que es muy difícil hablar, digamos, bien de uno y decir yo soy tal o soy no bien, cual. pero en general, digamos. Pero tu inquietud la habías, me imagino, en el momento que tú estabas... no lo he escuchado. Que estaba entre el carro y las dos. La había planteado un oyente, nos ha contado Julio que es casado por segunda vez, tiene 3 hijos, 2 del primer matrimonio, una pequeñita que acaba de nacer, tiene 3 meses. ¿Qué más dirías? ¿Y qué te ha marcado en la política a ti en el Perú? O sea, ¿cuáles han sido momentos importantes? Porque también has vivido fuera, según tengo entendido. O sea, ¿cuál ha sido la marca que te ha generado a ti ese bicho como para tomar esta iniciativa, digamos, y lanzarte a una carrera de esta naturaleza? Que las cosas no se hacen porque no hay voluntad política. Ninguna. Cuando vas y... Bueno, ¿y tú que has sido viceministro, por qué no las hiciste? ¿Por qué? Porque mi cargo fue estrictamente técnico. Los viceministros son personas que dan recomendaciones y soluciones técnicas. Son los políticos los que deciden. No, los que deciden son los políticos. Por ejemplo, ¿qué propuse yo? El mercado del progreso, que en ese momento lo nombré la Agencia de la Competitividad. Y... dígame, como diríamos, naranja o el MEF que se cree el dueño y señor. ¿Por qué se opondría a una propuesta así? Porque el MEF es una institucionalidad que proviene de la época de la escasez. Los peruanos, muchos de nosotros tenemos ese trauma de haber sido sobrevivientes. Entonces, el MEF pertenece a un mundo que ya no existe y que es administrar el centavo. ¿Por qué? Porque hace 30 años teníamos que administrar el centavo. El día de hoy no, el Perú cambió. Y ahora tenemos que pensar en el futuro. Sigue gobernando en medio de, pensando en crisis. Absolutamente. Eso es lo que tú señalas. Absolutamente. ¿Y cómo debemos pensar para gobernar? ¿Pensando en qué? Tenemos que pensar en gobernar, en administrar el progreso. ¿Y eso qué significa? Hacer una reforma completa del Estado. El Estado, Mónica, no se reforma desde inicios de los 90. No ha habido ninguna reforma. Totalmente de acuerdo. Entonces, toda la arquitectura institucional del Estado es para administrar la escasez. Un caso concreto, el Ministerio de Economía y Finanzas. Tienes un Ministerio de Finanzas con uno de Economía que hace el Ministerio de Economía y Finanzas. Así es. Eso no existe. Y deberían haber 2. Exactamente. Uno de Hacienda y uno de... Como hubo en los años 60, digamos, o 50, ¿no? Pero ¿por qué se hizo junto en esa época? Porque tú no podías tener al creativo, el Ministerio de Economía, soltado en plaza, porque si no comenzaba a gastar lo que no había. Tenías que traerlo y poner una cabeza de fuerza. Exacto. Entonces, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se creó en los 50. ¿Por qué? Porque poner carreteras las ponías así, con pico y pala, pero también los teléfonos también tenías que instalar físicamente. Exacto. El día de hoy, las telecomunicaciones cambiaron. Por otro lado. Y sin embargo, el día de hoy tienes un ministerio que también está junto. Produce y el Ministerio de la Producción y de Comercio están separados. Estuvieron separados en los 60s, porque cuando la economía no estaba globalizada, tú tenías que los intereses de los productores y los exportadores eran distintas. Entonces podría ser tu eslogan podría ser, yo no estoy pensando en la economía, sino en el desarrollo. Así es. Nosotros decimos que vamos a estar concentrados en administrar el progreso de los peruanos. Vamos a atender la última llamada de la mañana, que será la cereza de esta torta que espera comerse Julio Guzmán. Aló, muy buenos días. Y estemos invitados todos. Que estemos invitados. Aló, sí. Muy buenos días. ¿Cuál es tu nombre, por favor?
Ricardo de la Molina. Ricardo, escucha Julio Guzmán y Mónica. Primero felicitar a Julio porque creo que me parece una muy buena opción y por lo que he escuchado yo creo que mi voto va a ir para él hasta ahora, ¿no? Y me gustaría saber, digamos, cuáles son las 3 principales ideas que él haría, ¿no? Por la cual él le gustaría que sea recordado. Y cuando escucho que me habla de ordenar el Estado, de esta reforma, o sea, yo, digamos, soy un poco escéptico en ese sentido. Yo creo que no sé si en 5 años se logre un gran avance, porque para mí está un poco mal en ese sentido el Estado. No sé, ¿qué piensas sobre eso? O sea, ¿piensas que este orden se va a lograr un gran avance después de esos 5 años si es que él sería electo? Esas son mis preguntas. Es una larga pregunta, Julio, y nos vamos a tener que comer un par de minutos del programa de Mónica para Por que Dios, no hay problema. Responderla. Estamos invitados todos a la torta. Todos a la torta, a ver. A ver, me gustaría ser recordado porque 3 cosas. No lo he pensado, pero voy a ensayar algo del corazón. Lo primero, me gustaría construir identidad nacional. Y identidad significa que pasemos por las calles y que nos miremos a los ojos cuando nos hablemos y nos tratemos de una forma más horizontal independientemente del lugar en donde estamos. Segundo, me gustaría ser el promotor del inicio de la reconciliación nacional. Creo que el progreso y el crecimiento económico, le he dicho a los peruanos, que ya las rivalidades extremistas no hacen sentido cuando tienes tus sueños que están... Claro, tú has sido adolescente y seguramente llegaste a la universidad en los años más duros del terrorismo. Así es. Radio Capital. Así es, yo salí del colegio en el 87 y en la universidad el 88. Y sufrimos absolutamente todo lo que estás describiendo. Pero lo segundo es la reunificación. Hoy día los chicos ya no se preguntan, oye, ¿de qué colegio vienes? ¿Cuál es tu apellido? Como me preguntaban a mí. Cuando yo iba a los quinceañeros, me preguntaban lo primero, ¿y de qué colegio vienes? ¿Y cuál es tu apellido? Los chicos de hoy día han cambiado de forma de pensar y eso es una maravilla, porque nos dice que están más concentrados en sus sueños que en cosas menos relevantes como esas. Entonces, lo segundo es la reconciliación nacional. Y lo tercero, mi legado, quisiera que sea devolverles a los peruanos la convicción que nos merecemos lo mejor, porque en la gran parte de nuestra historia hemos sido los mejores y nuestro destino es volver a tener un rumbo como tal. Nosotros hemos sido grandes y volveremos a hacerlo. Tremendo desafío. Estoy muy contento de haber convocado a Julio para conversar esta larga hora. Creo que tenemos algunas ideas por discutir. La siguiente invitación, que espero aceptes, será menos amable, que el público estará más enterado y yo tendré las cuchillas más afiladas. Muy bien, seremos todo lo transparentes del Esa caso. es la idea, justamente, ¿no? Así es. Al final, Por ahí comenzamos, ¿no? Por Hablando ahí de comenzamos, exactamente. El tema de efectivamente. transparencia y lo que ha señalado de acabar con las confrontaciones que nos está dejando tantas cosas de lado, a mí me parece fundamental no solamente en un discurso, sino en un sueño que tenemos todos en realidad. Contagiar un sueño es una tarea a veces difícil, pero creo que tendría que ser el objetivo de todo el que aspire a la presidencia de la República. Gracias, Mónica, No, a por ti, la generosidad. Guido, ¿Qué gracias nos traes? por- ¿Qué nos traes? Bueno, justamente, ¿no? ¿Cuál es el perfil de un candidato limpio? Ajá. Todavía no le ponemos nombre, a ver qué cosa dice la gente. Ya volvemos con eso. Amigos, yo me despido. Muchas gracias. Que tengan ustedes un feliz fin de semana. Por supuesto, las gracias a Julio Guzmán, que ha aceptado sin condiciones venir a esta conversación conmigo y con ustedes.